de esta manera. Yo me quedé allí como casero. La propiedad era bastante grande. Tenía los ambientes altos, como las viejas construcciones, con tirantes de madera muy gruesos, lo recuerdo muy bien. Y parte del piso estaba hecho con ladrillos, no como los que hay ahora, sino ladrillos mucho más grandes. Una vieja casa. Tenía un sótano, aquella casa, muy oscuro y húmedo. Alrededor de la casa había un pozo que servía, por supuesto, para proveerse de agua, y tenían una planta de higuera muy grande. Aquella higuera seguramente tendría ya muchos años para cuando ellos llegaron al lugar. Habían también algunas parras y otras plantas también en la casa. En aquel momento, por esa zona, no había luz eléctrica. Una noche, como a los 20 días aproximadamente de estar allí, él salió al patio de la casa. Un patio bastante amplio. Eran como las 9:30 de la noche aproximadamente. Fue a guardar algunas herramientas que habían quedado fuera y luego volvió para tomar agua del pozo. Estaba muy oscuro. Aquella noche en particular, y en ese momento estaba nublado, así que no era una noche de las más claras. Luego de retirar el balde del pozo y mientras tomaba agua, se dio cuenta que junto al horno de barro había algo que se movía como si fuera un animal. Pensó rápidamente que podría tratarse de un perro, pero ellos todavía no habían llevado ninguno, suyo al menos, ¿no? Porque durante el día aparecían algunos que pertenecían a los vecinos. Y pensó que se trataba de eso. Sin otra cosa por hacer allí afuera, se encaminó hacia la casa, y en el momento en el que lo hizo, sintió como si algo lo hubiera chocado en la espalda. Y pensó de inmediato que podría haber sido algún animal, lo primero que se le cruzó por la cabeza, pero igual se asustó. Él salió había salido con un cuchillo que habitualmente llevaba con él, y lo primero que hizo es sacarlo. Pero no había nada cuando miró a su alrededor, no había absolutamente nada. Siguió caminando hacia la casa, llevó un poco de agua con él, y en lo que estaba entrando, sintió la voz de una mujer. Una mujer que lo llamó por su nombre. Él dice: miré hacia el lugar de donde provenía la voz y vi que debajo de aquella higuera añosa que había en la propiedad, una sombra se movía de un lado al otro, como si hiciera un paso hacia uno de los costados y luego volviera sobre sus mismos pasos. Había alguien allí. La silueta de una persona se fue definiendo hasta quedar prácticamente muy clara. Se apuró, dejó el agua que había llevado con él en la mesa de la cocina, que estaba a unos pasos nada más, y se fue a buscar una linterna. Cuando volvió, comenzó a alumbrar apenas salió al patio. Y lo primero que hizo es ir debajo de la higuera, pero no había nada. Él había hecho un poco de fuego y en un brasero bastante grande, y bueno, allí calentaba el agua. En ese momento caminó por la propiedad, por ese patio, sin encontrar absolutamente nada, pero con algo extraño. Una sombra recorría la propiedad de un lado hacia el otro, pasando por las paredes de la vieja casa. Se dio cuenta entonces que aquello que estaba ocurriendo
no se trataba de ningún animal, sino de algo más bien paranormal. Se fue adentro y con el agua que había calentado se lavó la cabeza, luego se levantó y mientras estaba secándose, se sentó en una de esas viejas sillas de cuero y de madera y puso los pies un rato en el agua tibia. En ese mismo instante, sintió como si alguien desde atrás le pusiera la mano en el cabello y sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Se dio vuelta rápidamente y no había nadie, e inmediatamente sintió como si algo dentro del tacho donde tenía los pies le hubiera tocado. Pensó que podría haber sido algún bicho o algo dentro del agua, pero para ese momento ya estaba bastante asustado. Sacó los pies, terminó de secarse y comenzó a alumbrar con la linterna, primero en el tacho y luego a su alrededor. Pero no había nada. Algo le llamó la atención en el tacho y volvió a alumbrar. Y en el reflejo que hizo en el agua con la luz, él dice que vio el rostro de una mujer, muy vieja, y el agua se puso oscura, como con barro. Se levantó apresurado, asustado, se fue hasta la pieza, mientras escuchaba en aquel ambiente la voz de una mujer. Se fue derecho a la cama, trabó la puerta y se quedó allí esperando que no sucediera nada más. En un momento el sueño lo venció y se durmió. Aquella noche escuché como si alguien durante gran parte de la noche caminara por la casa. Tenía la sensación de que había alguien más, había una presencia en aquel lugar. Luego lo escuché caminar en el patio. Al día siguiente, apenas amaneció, me fui a mirar aquel tacho que yo había usado y lo encontré seco, sin nada de agua. Cuando la noche, al irme a dormir, tendría aproximadamente unos 5 o 6 litros. El agua no estaba derramada ahí. Es como si se hubiera evaporado. Sin pensarlo demasiado me puse a hacer las labores del día y al terminar me fui a dormir la siesta. Fue como a las 5 de la tarde más o menos que salí nuevamente para ir a cortar leña. Estaba volteando un árbol del que hacía leña y lo iba apilando. Después la acarreaba a la casa a medida que la necesitaba. Ese día en particular volví cuando ya estaba oscureciendo, porque me había demorado un poco arreglando una parte del cerco, que al parecer algún animal había volteado. Cuando estaba a unos 50 metros de la casa, veo hacia el costado de la higuera un movimiento que me llama la atención y entonces vi una persona, claramente, que caminaba alrededor del tronco de la higuera. Y aquello me pareció extraño, como si estuviera haciendo algo. Caminaba en círculo. Luego se agachaba y lo perdía de vista por segundos. Era realmente extraño. Yo me fui mermando el paso y tratando de hacerme hacia el otro lado para no pasar tan cerca del lugar. Cuando me acerqué, cuando estuve un poco más cerca, vi entonces como el destello de una luz violeta, pero tenue, apenas perceptible, que salía justo junto al tronco de la higuera. Y me asusté porque además me envolvió en ese momento un perfume a flores muy fuerte. Esa misma sensación que uno tiene y ese mismo perfume, olor que uno siente cuando entra a un velorio.
Volví sobre mis pasos asustado por lo que acababa de ver, sin quitarle la vista de encima, porque tenía miedo que aquella persona que estaba como con una túnica se viniera hacia mí. Me volví, di toda la vuelta para llegar a la casa por la parte de adelante y rápidamente me metí dentro. Trabé la puerta. Yo estaba asustado y estaba seguro que lo que ocurría era algo paranormal. En un momento pensaba en irme de aquella casa. No tuve tiempo de llegar a la habitación y comencé a escuchar voces. En realidad, escuchaba lamentos. Hice lo único que podía hacer en aquel momento. Me puse a rezar. Me fui a la habitación otra vez. Trabé la puerta y en algún momento me quedé dormido. Estaba cansado. Y luego, no sé exactamente cuánto tiempo después, sentí algo muy frío en la cara. Cuando me desperté, extrañamente, me encontraba junto al tronco de la higuera arrodillado y mirando dentro de un pozo del que salía aquella luz violeta. Recuerdo que allí había alguien acostado como si fuera un cadáver con las manos cruzadas sobre el pecho y de repente abrió los ojos y estiró la mano como para agarrarme. Sus brazos prácticamente eran solo de huesos. Tenía la piel muy pegada. Estaba prácticamente seco. Yo me incliné hacia atrás y entonces sentí que choqué con alguien. Me di vuelta inmediatamente y había allí una mujer. Recuerdo claramente a esa mujer. Tenía el rostro muy pálido. Tenía ojeras muy marcadas. Y algo más. No tenía sus ojos, solamente las órbitas. Una imagen que me estremeció. Sentía también un olor nauseabundo en ese momento. Apenas pude levantarme e intenté caminar. Parecía que las piernas me pesaran tremendamente. Yo quería apurar el paso, pero no podía. Me di en ese momento tratando de volver a la casa con 3 cajones de muertos. Los 3 en medio del patio. Imagínense aquella imagen. Completamente solo en aquel lugar del campo. En un patio oscuro. Y habían allí 3 cajones. Yo pasé caminando entre ellos. Casi sentía que iba en cámara lenta por el miedo que tenía. Estaba casi paralizado, no podía moverme. Y sentía un frío profundo. Luego escuché voces que me llamaban. A la vez eran 3 o 4. Y salían desde adentro de los cajones. Temblaba en ese momento del miedo que sentí. Me persigné varias veces mientras caminaba y recuerdo que pensaba para dentro mío: Dios, protégeme. Asustado como estaba y casi sin poder moverme, logré pasar y llegar hasta la puerta de entrada a la casa. Pero no pude entrar. La puerta estaba como trabada. Y mientras intentaba abrir, sentí claramente que me agarraron de los pies a la altura de los tobillos. Al mirar, vi como una sombra envolviéndome y caí al piso. Era como si estuviera tapado por un manto negro porque no podía ver absolutamente nada. Tenía apenas algunas visiones de aquella mujer parada en el patio, junto a los cajones. En medio del pánico, no sé de dónde saqué fuerzas y comencé a invocar la protección de Jesús, como lo hacía mi madre. Se me vino aquello a la cabeza. De pronto fue como si me soltaran y la silueta de 3 personas se pararon delante mío.
a unos 2 metros más o menos. Casi arrastrándome, me acerqué hasta la entrada de la casa y comencé a intentar abrir nuevamente la puerta. Me llamó la atención un destello, una pequeña luz. Al mirar, justo debajo de la ventana, habían como un círculo con varias velas, muchas velas. Había algo más allí, no sé qué era exactamente. Cuando me di cuenta, la puerta se abrió. Entré lo más rápido que pude y fui derecho a un crucifijo que tenía allí en la pared. Lo descolgué y me quedé abrazado a él, rezando, con mucho miedo, mientras desde el piso veía cómo en el patio aquella mujer pasaba de un lado al otro y cómo por momentos aquel destello violeta la acompañaba. Sentí mucho miedo. Me quedé allí rezando hasta que amaneció. Una vez que salió el sol, me levanté y salí, aún así, con miedo hacia el patio. Pero no había nada, salvo por unos símbolos dibujados en la tierra, los cuales nunca supe qué significaban, y además el cebo de las velas en aquel círculo, que al parecer también tapaban a un pequeño sapo que estaba como quemado. Ese mismo día decidí irme del lugar. Días después me encontré con mis patrones y les conté lo que había pasado en aquellos días. Primero dudaron de lo que les dije, pero con el paso de los días, ellos también fueron testigos de estos hechos paranormales. Un señor de allí de la zona dijo que la propiedad que estaba justo al lado de aquella casa pertenecía a una curandera. Ellos decían a una señora, una bruja muy mala, y que hacía sus trabajos en el lugar, porque aquella casa estuvo desocupada por un tiempo. Esa estancia estuvo luego de eso desocupada por unos meses, y los cuidadores que contrataban para el lugar eran de la zona, pero ninguno de ellos se quedaba de noche. Según supimos después, se trataba de esta curandera. Don Manuel, uno de los últimos en quedarse en el lugar, asegura que una noche mientras dormía estaba en el catre, en el patio de la propiedad. Era un hombre de campo, vivía en la zona y esa noche hacía calor. Sintió algo en el brazo que lo despertó. Y cuando miró, él asegura que había un perro muy grande, casi como un potrillo, lamiéndole el brazo. Y que cada vez que le pasaba la lengua en el brazo, él sentía como si lo quemara. Se bajó casi cayéndose del catre para entrar a la casa y vio como el familiar se perdía entre los matorrales. El día siguiente, cuando amaneció, él tenía el antebrazo quemado, el lugar donde aquel animal lo había lamido. Aquella herida, aquel lastimado, tardó más de un año en cicatrizar, pero le quedó la marca. Dicen todos en la zona que hasta que aquella mujer murió, que esto pasó 2 años después, en toda esa zona era prácticamente común las apariciones del familiar y algunas otras historias paranormales. Hay propiedades en las que los trabajadores, incluso hoy, aseguran
que ven a duendes jugando entre las plantaciones, porque allí era el lugar en el que aquella bruja, aquella curandera, elegía o eligió en aquel momento para hacer sus despachos.